Conocí al profe Marcelino Bisbal este semestre, por pura casualidad de la vida, por un proyecto extracurricular. Es un nombre conocido en el campus de UCAP. Cuando alguien menciona el título de director de aviaciones, te imaginas a alguien cuadrado y muy ocupado. Ocupado sí es, cuadrado no tanto. Yo, sin dudas, no me imaginaba un profesor tan acogedor, tan dispuesto a ayudar y también tan dispuesto a regalar sus libros a diestra y siniestra. Hoy en su oficina, el profe Marcelino llegó como toda una estrella de rock. Llegó 40 minutos tarde a la entrevista y llegó rodeado de 3 personas que lo necesitaban con urgencia para resolver cosas del trajín diario en la editorial. El profe me recibió con toda la calidez del mundo y se disculpó por su retraso. Me invitó a su oficina y terminamos conversando por más de 1 hora. Estos me parece que son los 20 minutos más importantes de esa conversación. Primero que todo y antes que nada, muchas gracias por apartarme un poquito de tiempo para esto. ¿Por qué decidió estudiar periodismo? Inicialmente yo nunca había pensado en estudiar periodismo o comunicación social. Y yo vengo de una familia de papá y mamá, de migrantes españoles que llegan a Venezuela después de la Guerra Civil Española a los años, y papá y mamá se ganaron la vida y con una granja decidí estudiar agronomía, poco influencia de lo que hacía mamá y papá. Yo me fui a Maracay a estudiar agronomía, la vez que yo me graduó de bachiller en el Colegio Claret, y estudiando agronomía empezaba a sentir que ese no era mi campo, pero por supuesto nunca me atreví en un primer momento a decir en la casa que eso no me gustaba, porque obviamente el papá y la mamá hacían un gran sacrificio porque yo tenía que vivir en una residencia y eso implicaba unos gastos. Eso hizo que yo nunca dijera absolutamente nada. Pero de estas cosas gratuitas de la vida, cuando ya estaba yo en 4º año de la carrera, la Universidad Central estuvo paralizada durante 8 meses, que el gobierno intervino en la universidad, era el gobierno del presidente Rafael Caldera, y en esos 8 meses yo no podía seguir viviendo en residencia, además la facultad de agronomía estaba cerrada. Entonces yo me vine a Caracas. Estando en Caracas empecé a trabajar como asistente de topógrafo en lo que en ese momento se llamaba el Ministerio de Obras Públicas, hacia la zona de Higuerote, Barlovento. Una vez que terminaron los trabajos, pues me trasladaron nuevamente a Caracas. Claro, y entonces yo salía a las 3 de la tarde del trabajo, y para uno joven pues era como, bueno, ¿y ahora qué hago? Ahí fue cuando decidí, por influencia de un profesor que era sacerdote, después falleció el padre Eduardo Blanco, era padre claretiano, estudiar comunicación social en la Universidad Católica Andrés Bello, aquí en esta sede. No tenía mucho tiempo de haberse inaugurado la sede de aquí de Montalbán, porque la Católica venía de su sede original, que era en el centro de Caracas. La carrera me fue atrapando poco a poco. Una vez que la UCB abre nuevamente sus puertas, pues por supuesto en la casa te preguntan, bueno, Marcelo, ¿y cuándo vas a terminar la carrera? Lo que te queda es 1 año. Entonces yo les decía, era una mentira, les decía, bueno, como ya estoy estudiando otra carrera, voy a terminar esta carrera. Cuando me gradué de esta, pues me voy a Maracay y termino la otra. Ahí cómo vas a empatar una carrera con la otra. En ese momento, todavía hoy día, hay una especialidad en el campo de agronomía que se llama extensión agrícola. Tiene mucho que ver con comunicación, con publicidad. Tienes que de alguna manera convencer al agricultor, al ganadero, que desarrollarse con otras características mucho más modernas. Que yo que me graduaría de periodista, y eso lo pondría en práctica o lo aplicaría al campo de la agronomía en el área de extensión agrícola, cosa que nunca ya se hizo, porque yo terminé la carrera, me terminó de atrapar totalmente. Usted siempre ha trabajado con cercanía con los estudiantes, tanto de pregrado como de posgrado. ¿Qué lo hizo dedicarse a la academia? Yo tuve poco ejercicio periodístico como reportero, pero ya siendo reportero en la revista Suma y luego en la revista Semana, algunas cosas que hicimos para el Diario Nacional, me gustaba el mundo de la docencia y además investigar sobre las cosas que uno impartía. Una cuestión de vocación, siempre lo sentí y lo sigo sintiendo. Por ejemplo, yo te pudiera decir, Claudia, que yo ahora ocupo por iniciativa del rector virtuoso en vida este cargo de la dirección de publicaciones. Muchas veces yo le decía al rector virtuoso, porque lo conocía de mucho antes de que fuera rector, que me sacara de aquí, que este no era mi oficio, que me gustaría ir a un instituto o un centro de investigación. Eso nunca fue posible. El rector virtuoso siempre me decía, Marcelo, yo nunca quise ser rector de una universidad, eso no estaba en mis planes de vida, pero en el camino he ido aprendiendo.
yo me imagino que en tus planes de vida nunca estaba el de ser director de una editorial pequeña. Pues nada, te toca aprender en el camino. Cuando me lo dijo la primera vez, yo me di media vuelta arrecho, bravo, molesto, y yo me dije a mí mismo, cónchale, pero yo no soy jesuita, yo no tengo voto de obediencia. Eso quedó así hasta el día de hoy. Por supuesto que este oficio que hago ahora te atrapa, sobre todo cuando llega el libro recién hecho, donde de alguna manera tú has tenido alguna participación, siempre es muy grato, ¿no? Y haber convertido a la dirección de publicaciones en estos tiempos de la universidad en una pequeña editorial que publica la mayor cantidad de libros que se producen hoy en el país. Lo han dicho por aquí y por allá, no es bueno que uno lo repita, pero somos la primera editorial del país, y además ya vamos para 10 años con la Feria del Libro del Oeste de Caracas, una feria que se mantuvo en los días de pandemia, cuando las demás ferias habían cerrado sus puertas, y que luego las demás ferias cerraron sus puertas por temas presupuestarios, y nosotros hemos logrado mantenernos hasta el día de hoy. Entonces esto te atrapa, pero yo no he vuelto a dar clases, tengo 2 o 3 años que no he vuelto a dar clases. En los ratos libres, que no son muchos, que hacemos alguna investigación sobre temas que a uno le interesa, pero fundamentalmente mi tarea en este momento es esta, que no es mi vocación real. La misma escuela de aquí, de la Católica, en algún momento me pidió dar clases, ¿verdad? Porque uno es demasiado rebelde, anárquico, bohemio, yo no sé por qué, dejaron de invitarme a dar clases. En una sociedad que parece cada vez menos interesada en la lectura, ¿cómo florece Avediciones? Esa es una pregunta bien interesante, que la hemos discutido inclusive con el vicerrector administrativo. Para un vicerrector administrativo como el que tenemos, que es un buen vicerrector, diría yo, en un primer momento él no veía que los libros no se vendían, y no se venden. El que la universidad tenga una editorial, que sea la primera editorial del país, que tenga una feria del libro importante, eso tiene un valor que a mediano o largo plazo pues tiene otro resultado. Regalamos muchísimos libros que nos interesan que circulen a los colegios, a otras universidades, etcétera. Y la otra cosa importante, y por eso el vicerrector nunca más se metió con nosotros, la mayoría de nuestros libros vienen ya financiados. Hemos perdido la pena, que martillamos. Hablamos con fundaciones, con los bancos, y muchas veces el autor de un libro te viene con el dinero, y entonces nosotros hacemos todo el proceso de producción editorial, firmamos un convenio donde la mitad de la edición es para el autor, que es porque él es el que la paga, y nosotros pagamos la otra parte, que es toda la producción editorial, mitad y mitad, y ganamos los dos. Por eso nosotros nos podemos dar el lujo casi de regalar los libros, porque no ponemos un dinero tangible. Claro, el vicerrector y lo ha entendido, y nosotros lo hemos entendido. Por supuesto que hay un valor, hay un dinero que está de por medio. Todos los empleados que tenemos, que son 10 personas, 11 personas, reciben un sueldo y compensa lo que nosotros tendríamos que poner en dinero. Bueno, entonces, y así hemos logrado sobrevivir durante todo este tiempo. Pues claro, Venezuela es otra. Cuando yo llegué a esta dirección en el año 2016, esta dirección producía 120 libros al año, quizá más, ediciones de 1000 ejemplares, 2000 ejemplares, 3000 ejemplares. El país cambió, y cambió tanto que nosotros producimos ediciones muy pequeñas, máximo 500 ejemplares. Sin embargo, descubrimos allá arriba, en unos galpones que están allá arriba, aquí se ve, eso eran nuestros, ahí estaba el depósito. Descubrimos que allí había 142.000 libros empaquetados, que nunca habían sido distribuidos y nunca habían salido. Pero la mitad de ellos los pudimos rescatar, los donamos a universidades, colegios. La otra mitad estaba totalmente dañada por la humedad, por las termitas, etcétera. Siendo otro país en aquel momento y que producía esta dirección muchísimos libros, o no los distribuían o no los vendían tampoco. Lo mejor de la editorial, que es lo que me satisface muchísimo, es que esta editorial, que no era una editorial, era una dirección de publicaciones, nunca produjo narrativa. Nosotros hemos producido 18 novelas, por lo menos desde que estamos aquí, 1 o 2 novelas al año. Este año estamos saliendo con 4 novelas, y es decir, que la colección de narrativa ha ido creciendo. Y eso para nosotros es una gran satisfacción, de verdad. Pocas cosas en Venezuela han logrado esa longevidad y esa constancia. Un país bastante efímero. ¿Cómo ha podido mantener la revista a flote durante tanto tiempo en un país tan inestable? Yo era estudiante de la carrera en el año 1975 y César Miguel Rondón estaba un poco más abajo. Teníamos buenos docentes, muy buenos profesores, Jesús María Aguirre, José Ignacio Rey, etc. Esa comunidad vivía en una quinta aquí, Quinta de Teiga, aún me acuerdo del nombre, aquí en El Paraíso. Habían creado un centro de comunicación social, de difusión e investigación en comunicación social. Se plantearon, ¿y por qué no
hacemos una revista. Por alguna razón X, no me preguntes cuál, invitaron a César y a mí a formar parte del equipo de redacción de la revista. Y así nació Comunicación. Digo esto porque, en primer lugar, la revista se logra mantener 50 años por la generosidad de la Compañía de Jesús, de los jesuitas. Todos los miembros del Consejo de Redacción no cobramos absolutamente nada, que lo cual haría insostenible una publicación. La revista fue impresa totalmente hasta que cumplió 40 años. Toda la impresión de la revista la pagaba la Compañía de Jesús. Nosotros no hubiésemos sido capaces de pagarla. Se ha mantenido así, y en el día de hoy pues se mantiene exactamente igual. Muchos de nosotros son profesores universitarios, y entonces dentro de su ascenso universitario pues meten su trabajo de la revista. De alguna manera es una forma también de cobrar. Todos los colaboradores a los que invitamos a participar no cobran absolutamente nada porque no tenemos dinero para pagar. Entonces eso también hace que la revista se haya podido mantener. 6 preguntas rápidas. Estoy en búsqueda de ideas para mi TFC. ¿De qué se trató su tesis? Fue un estudio semiológico de avisos publicitarios. Por ahí va la cosa, ya ni me acuerdo tanto, pero tenía que ver con la semiótica. ¿Qué opinan las redes sociales? Yo soy bastante apocalíptico a la hora de hablar del tema, pero también tengo que reconocer que son una gran ventaja. Copan mucho espacio comunicacional, pero habría que ver que ese espacio comunicacional que ocupan las redes sociales realmente es fructífero o no es fructífero. Yo odio el teléfono celular. Lo odio, sintiendo que tiene sus ventajas. Una sola cosa que sea su cosa favorita de dirigir la revista. Cuando el consejo de redacción discutimos los 4 números del año siguiente. Lo más sabroso cuando la revista ya está lista, ¿no? ¿UCAP o UCB? UCB. Parece que hoy en día el periodismo y el resto de las ramas de la comunicación no pueden separarse del mercadeo. Y tal vez siempre fue así, pero siento que desde mi perspectiva de una persona joven que está empezando en este mundo, si no sabes venderte en redes, tu trabajo está destinado al fracaso. ¿Qué opinas al respecto? A lo mejor en esto mi respuesta es un poco conservadora. Yo creo que hay que distinguir qué entendemos por comunicador, qué entendemos por periodista. Con este mundo de las redes sociales todo el mundo se siente periodista, al punto que se habla del periodismo ciudadano. Que aparecen esto que llaman los influenciadores, y yo creo que no son periodistas. Hay muy buenos periodistas venezolanos que no están todo el día en las redes sociales. Sin embargo, son muy buenos periodistas y reconocidos porque su trabajo periodístico, su narrativa es de profundidad, de interpretación. Hay un conocimiento que va mucho más allá del hecho que están investigando y pueden darse el lujo de interpretarlo. No necesariamente. Yo creo que el buen periodista es el que se mide no porque por su nombre esté todo el día en las redes, sino por su trabajo, por su narrativa, por sus contenidos, por su buena investigación. Periodistas como Boris Muñoz, Rafael Ocío Cabrice, Alfredo Mesa, el mismo César Miguel Rondón, que no es periodista, pero es un tipo de muy buena formación, es un gran lector, un gran cinéfilo, y entonces eso genera una cultura y un background sobre la actualidad y sobre el presente que muchas veces el comunicador no tiene. Yo creo que eso puede ser uno de los elementos que haya hecho que a mí no me hayan invitado más a dar clases en la escuela de ustedes, ¿no? Porque cuando estaban discutiendo el plan de estudio, pues cometieron el gravísimo error de invitarme a mí y a Jesús María Aguirre. Destrozamos el plan de estudio y dijimos, miren, llega a un nivel de TSU. Creo que el detrimento de materias teóricas, de materias de formación humanística, de materias que te dan un background cultural, vienen a menos y se sobreponen materias que tienen que ver mucho más con lo organizacional, que no está mal, pero eso no puede ser solamente el periodismo. El periodismo es algo más que todo eso. Y los grandes periodistas se han caracterizado por esa formación y ese background y esa cultura. Y bueno, a partir de ahí nos dijeron que éramos viejos y históricos, ese fue el término. ¿Cómo ve el futuro del periodismo en Venezuela? Hablar de eso implica hablar un poco del contexto sociopolítico que vivimos. No podemos escaparnos. Yo creo que el futuro del periodismo en los años que vienen es un futuro negro. Los buenos periodistas que tuvimos se han ido del país, que evidentemente este contexto no ayuda. Y además con el miedo y el temor del miedo político y el temor a de que te puedan detener. Yo lo he dicho muchas veces, ningún país de América Latina, yo no sé del planeta, pero casi me atrevería a decir,
tiene tantas leyes, un total de unas 12 leyes que se entrometen en el campo periodístico, en el campo comunicacional. Entonces el periodista está amarrado, es un corsé lo que tiene ahí, corre grandes peligros, grandes riesgos. Y yo creo que si esto, como yo vislumbro, va a durar un buen tiempo más. Yo tenía fama de ser un optimista olímpico, hoy tengo fama de ser bastante pesimista. No veo salida en el país por unos cuantos años y por creer que no lo vamos a ver porque políticamente la oposición democrática de este país está desintegrada, está muy mal y ellos se han hecho con todo el poder. Y si había sectores de la oposición que pensaba que Donald Trump y Marco Rubio nos iba a sacar del paquete, pues evidentemente eso no es cierto. También están metiendo al planeta en otro gran paquete, ¿no? Entonces lo veo negro, de verdad que sí. Y yo entiendo perfectamente que tú, Claudia, mañana digas, pues me voy de Venezuela, me voy a estudiar un posgrado y a conseguir un mejor horizonte de vida y poder ejercer lo que a mí me gusta y ejercerlo con libertad. Por ejemplo, mi esposa, que es bastante fanática de la información a través de las redes, se ha vuelto una especialista en el caso español. A veces yo me pego y lo veo, las grandes manifestaciones que se están dando diariamente en contra del presidente Pedro Sánchez, que no da la cara, la gente en la calle, los periodistas, la libertad con la que pueden hablar, la libertad con la que pueden escribir, eso en Venezuela sería imposible en este momento. Y eso genera un avance en el campo periodístico. En el caso nuestro eso no es posible. Lo cual habla de que aquello, mal que bien, es una sociedad democrática con todos sus problemas, por supuesto que los tiene, y graves con esta presidencia de este señor, pero tú ves que la vida se desenvuelve con muchísima libertad. Ayer leía yo, o decían ya, el grupo Prisa es un grupo muy importante de medios de comunicación que son los dueños del diario El País, un grupo que siempre, ahí nació el PSOE, el Partido Socialista Obrero de España, que es el que está gobernando hoy por hoy, y se están desligando totalmente del gobierno como tal, porque saben que ellos van a salir perjudicados como medios de comunicación. Pero pueden hablar, pueden hacerlo, pueden escribir, pueden investigar, tendrán sus trabas, por supuesto, el poder siempre impone barreras, pero lo que pasa en Venezuela es totalmente distinto. Tú puedes mañana decir tal cosa y al señor Diosdado o a quien sea de le molesta y te llevan detenido. Pero bueno, fuera es que pueden tomar la decisión activa de separarse, ¿no? del gobierno. Claro. El mundo digital es un mundo que va creciendo y va dominando, pero lo impreso sigue estando allí. Por ejemplo, mi hijo y su esposa, la nuera, como le dicen, ellos viven ya unos cuantos años en Londres, en Inglaterra. Pero para mí la gran sorpresa fue cuando llegamos a Inglaterra y empezamos a pasear por aquí y por allá, ver los kioscos como teníamos en Venezuela, con todos los periódicos de Europa impresos, pero además si tú no quieres el impreso lo tienes en digital también, pues. Eso en Venezuela se perdió. Esa tradición que teníamos los venezolanos, los ciudadanos, de que el domingo en la mañana te parabas, desayunabas rico y te ibas al kiosco y comprabas el Nacional, el Universal. Eso no, pues todos esos periódicos fueron expropiados, fueron cerrados, fueron tomados. Somos una sociedad muy desinformada y entonces el periodista tiene grandísimas dificultades para generar información y transmitir esa información. Y además, lo que dice un profesor que le pedimos un texto para uno de los números de como el miedo político que impera en el país. Entonces, es terrible. Entonces, yo veo un futuro negro, de verdad. Claro, si uno decide quedarse en este país, por ejemplo, Claudia decide quedarse en este país y ejercer el periodismo, ¿dónde lo ejerce? ¿Dónde lo ejerce? Y que con ese ejercicio no te pase nada y puedas vivir con tu pareja o tú sola, como sea, o ayudar a tu papá. O sea, no puede. Entonces uno entiende que ustedes se nos vayan. Pues. Gracias, profe. De nada, Claudia. Hablamos 1 hora. Me parece muy bien. Mientras más caminamos por los pasillos de la universidad y más nos acostumbramos a ellos, se nos puede llegar a olvidar la calidad de profesionales que recorren estos pasillos con nosotros. Personajes que pasarán a la historia. Ese es el caso del profe Marcelino, que aunque 100% va a pasar a la historia, te va a saludar como un amigo de toda la vida. Para conocer todas las cosas importantes que el profe Bisbal tiene para decir, 20 minutos se quedan cortos. Por suerte, el profe nos ha dejado más de 50 años de carrera, más de 50 años de investigaciones, a la cual recurrir cuando tengamos alguna necesidad por una guía.